informarles, es un gusto. A esta hora estaremos analizando un tema con Julio Talamonti, es que surgen dudas luego de que se decretara este estado de calamidad por parte del Ejecutivo. Bueno, la primera duda de una vez, Talamonti, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, Talamonti? Bien, Andri, Alejandro, muy buena tarde, y ustedes en casa también, excelente tarde. ¿Cómo están? Primera duda, Talamonti. A ver, dime. ¿Cuál es la diferencia entre un estado de sitio y un estado de calamidad? Porque yo creo que es importante reconocer esto, ¿no? Claro que sí, Andri, Alejandra. Estamos hablando primero de la Ley de Orden Pública, ¿verdad? En esta Ley de Orden Público hay situaciones. Un estado de sitio se da cuando se debe restaurar el orden en materia de seguridad. Pero el estado de calamidad es cuando tienes que resguardar y proteger, de hecho salvaguardar los bienes y la vida de los guatemaltecos a través de cuando se presenta una catástrofe natural, en este caso ya sea causada por la naturaleza o de manera antropogénica. Y es aquí donde encontramos la primera de las diferencias, Andrea, Alejandra. Por eso, algunas de las restricciones que se tienen en el estado de calamidad. De calamidad, que es lo que vamos a hablar ahora, justamente lo que está pasando en Peronia. El estado de sitio fue, digamos, lo por que pasó seguridad en Izabal, ¿no? Así es correcto. Ahora, en Peronia, estado de calamidad se da por seguridad. Talamonti, ¿qué es lo que incluye, podríamos decirlo así, el estado de calamidad? Muy bien, claro que sí, Andrea, Alejandra. De conformidad a lo que les decía, esto está en la Ley de Orden Público, el estado de calamidad en primera instancia centraliza en una institución, generalmente en este caso es la CONRED, también puede ser el Sistema Nacional de Seguridad, pero en este caso es la CONRED precisamente, toda la ayuda y toda la colaboración que va a prestar el Estado para los pobladores. Tienen como que la voz de mando en las acciones que se van a tomar, número uno. Número dos, se restringe también la libre locomoción, pero no como en el estado de sitio, que la libre locomoción está restringida para no entrar a ciertos lugares y para las revisiones personales, sino que aquí se restringe la libre locomoción a las áreas de riesgo, a las áreas de peligro, en los lugares donde específicamente se ha presentado la calamidad, la tragedia, y el daño, ¿no? Obviamente, Andrea, Alejandra, otra cuestión que parece muy similar, aunque es muy diferente la razón, también se prohíben las concentraciones, conciertos y cuestiones masivas, al igual que en el estado de sitio, pero acá se prohíbe cerca de las zonas afectadas, porque obviamente esto representa, repito nuevamente, un peligro, entre otras cuestiones. Luego, se le pide también a través del estado de calamidad toda la colaboración a todo tipo de autoridad y a todo ciudadano para cuestiones de evacuación, por ejemplo, para cuestiones de cooperación y para situaciones que puedan resguardar a ellos y a las personas que están en el área afectada su seguridad. Recordemos una cosa, Andrea, Alejandra, la seguridad tiene 4 pilares fundamentales, por eso es tan bonita, ¿verdad? Seguridad interna, PNC, seguridad externa, el combate a amenazas transnacionales, Ejército de Guatemala, correcto, inteligencia de Estado, pero el cuarto pilar de la seguridad, y no menos importante, es precisamente esto, cómo responder ante la gestión de riesgos y la gestión de desastres. Y aquí estamos en algo que, para que no se vuelva un desastre magno, así una situación terrible, estamos en un área de riesgo donde hay que proteger, por sobre todo, la vida de los habitantes. Julio Talamonti, el llamado en este caso a los legisladores a aprobar esta situación que en este caso está solicitando el Ejecutivo. Sí. Usted nos mencionaba y destacaba cuál era la importancia. Entonces, el llamado a ellos a hacer conciencia, a que den prioridad y a que aprueben esta situación, pues son más de 200 familias las que se encuentran en riesgo y con necesidades urgentes de ser atendidas. Así es, Alejandra, y aquí quiero aprovechar para explicar muy brevemente algo que hablábamos con ustedes fuera de cámara. Uno dice, ¿por qué viene primero el Ejecutivo, decreta el estado de calamidad y lo publica en el Diario de Centroamérica, que es el diario oficial? Ahí lo estamos viendo precisamente. Y después debe ser conocido, claro, ratificado y otra vez publicado, pero por el Congreso de la República. Estos son trámites legales, es solamente seguir un protocolo de conformidad a lo que establece la ley. Ya el Ejecutivo reaccionó rápidamente y dice, aquí hay estado de calamidad, tenemos que responder para apoyar a esta población, pero se necesita las 2/3 partes del Congreso de la República, 105 votos, y aquí es, yo creo, también el llamado a la conciencia prácticamente a los señores diputados de que lo que estamos viendo acá en la zona 8 de Villanueva, conocido como Ciudad Peronia, es algo muy impactante y donde se tiene también que proteger y resguardar los bienes de las personas en quienes todavía se puede y la vida de ellos. Solo una cosa quiero decir, Andrea, Alejandra, también para que lo discutamos.
Yo creo que también aquí hay una situación de un llamado de atención a las distintas municipalidades para que tengan bien estructurado su POT, su plan de ordenamiento territorial, para no permitir al final de cuentas que se vaya concentrando en viviendas y en personas que habitan zonas que son de alto riesgo. Claro, Talamonte, yo creo que el Congreso puede llegar a tardarse, hablando del Congreso otra vez, por cuestiones de la plata, porque son 250 millones de quetzales los que van a ser destinados a esto. Entonces yo creo que ahí es donde ellos van a tratar de poner algún tipo de candado, algún tipo de pues, auditoría, etcétera. Porque en un estado de calamidad, Talamonte, y la pregunta puntual es esta, ¿se puede gastar, ejecutar un dinero sin pasar por todo el trámite normal de licitación? ¿No es? Correcto, Andrea. Alejandra, recordemos la última vez que se estableció un estado de calamidad aquí en Guatemala fue precisamente en julio del año pasado con la tragedia del volcán de fuego. Claro, para 3 departamentos afectados se instituyó este estado de calamidad, se respondió rápidamente y sí se pueden hacer las compras, que por supuesto deben de ser auditadas, sí, que por supuesto deben de ser bien controladas, sí, pero aquí es donde yo veo el problema, Andri, fuera y Alejandra, del tema en sí, de la plata, de dónde va a salir. Yo creo que todavía no estamos preparados con un fondo, con una reserva suficientemente grande, suficientemente fuerte para este tipo de desastres, que digo, son ya sea naturales o antropogénicos, pero cada vez que pasa un desastre de esto, y esto pasa generalmente año con año, si nos damos cuenta, tenemos que acudir a esta situación del Congreso de la República, que a veces tampoco es que responde de manera rápida y efectiva. Habrá que replantear esa situación dentro de lo que es el marco del Sistema Nacional de Seguridad y su decreto 18/2008. Julia Talamonte, inicialmente se conoció que las autoridades querían trasladar a estas personas hacia Escuintla, situación que se complica porque los habitantes y estas personas pues en su mayoría no acceden por tema de trabajo y ubicación. En fin, ¿qué opinión le merece y cuál considera usted que sería la solución oportuna a esta situación? Es una situación muy difícil al opinar sobre esto, Alejandra, explico por qué. Porque uno entiende en primer lugar, si nos vamos a la seguridad simple, dice uno, a permanecer en un área de riesgo y a irme a un área segura, me voy a un área segura. Es que dicho así suena muy fácil, pero imagínense ustedes, estas personas primero, ¿cuántos años tienen de vivir ahí? Ahí tienen sus bienes, ahí tienen su casa, ahí han hecho su vida. Además, seguramente cerca de estos lugares trabajan o en esta ciudad capital, y ya trasladarse a otro departamento, porque aquí estamos hablando del departamento de Escuintla, pues tampoco es que sea tan fácil. Por supuesto que lo más importante es proteger la vida, pero habrá que buscar alguna solución alterna, creo yo, que no sea necesariamente el departamento de Escuintla. Pero mientras tanto, mientras eso se hace de una manera real, ordenada y correcta, pues lo importante es evacuar ese lugar, porque es que ahí hay un peligro y hay un riesgo inminente. Después esto se puede convertir en una gran tragedia. Julia Talamonte, hubo necesidad de habilitar albergues, en este caso temporales de emergencia por la situación que se registra. Sabemos que en algún momento se ha denunciado que dentro de los albergues los menores de edad, principalmente las niñas, corren riesgo de ser abusadas. ¿Qué recomendación puede proporcionar usted a estas familias que se encuentran en este momento albergadas? A ver, bueno, aquí son dos cosas básicamente, Alejandro. Primero hay que tener sumo cuidado específicamente con los niños. A ellos prácticamente no hay que perderlos de vistas. Recordemos que en los albergues hay un montón de personas, conocidas, desconocidas, hombres, mujeres. Es muy fácil mezclarse y perder el control de ellos. Pero la otra cosa que yo quiero llamar la atención, Andri y Alejandra, es lo siguiente. Hay una propuesta del Ejecutivo de hace 2-3 semanas en la cual precisamente para poder responder a la gestión de riesgos y desastres están proponiendo la creación de otra instancia, que cuando suceda esto pues va a estar a cargo del Ejército como ente coordinador. Yo creo que deberíamos de analizarlo. ¿Saben por qué? Porque el Ejército aparte ya está preparado, por ejemplo, con el cuerpo de ingenieros y con una capacidad de respuesta un poquito más rápida que la que se puede tener además, actualmente. ¿No? Entonces, lo dejo ahí sobre la mesa porque me parecería tal vez una cuestión de mayor orden. Talamonte, digamos, para ir cadenciando el tema de la tarde, ¿qué opinión te merece que Guatemala es uno de los países con más alto riesgo, más vulnerable de Latinoamérica? Así es. Bueno, no decirlo del mundo, pero de Latinoamérica a enfrentar este tipo de situaciones. ¿Cuál sería tu recomendación para la gente que en este momento sabe que vive en un área de riesgo, así como este riesgo de Ciudad Peronia? Bueno, esto es una situación dramática. El otro día estaba hablando precisamente con el vocero de Conred y me llamaba la atención una cuestión. Si bien es cierto, hemos mejorado un poquito les digo es muy poco, seguimos siendo el país número 7, escuche usted, número 7 en el mundo con lo que dice Andri, más vulnerable a este tipo de catástrofes.
Yo lo que quisiera hacer es un llamado a la conciencia y a la reflexión de las personas que están viviendo, porque son muchísimas, miles, yo no sé, que probablemente hasta millones, Andrea, Alejandra, que están en laderas, que están a la orilla de barrancos, en sitios que son realmente vulnerables y peligrosos. Y no solo gente de escasos recursos, Talamonte, hay colonias de primer nivel, casas carísimas, construidas en lugares de alto riesgo. Recuerden no vamos a mencionar lugares, pero hay. Sí. Así que... Recuerden lo que pasó hace 3 años allá en kilómetro 15 o 17 en carretera El Salvador. Claro. Se vino precisamente, ¿verdad? Y ahí está catalogado como otro tipo de colonias, pero eso no importa. No importa la zona, no importa la colonia. La cuestión es el alto riesgo. Yo creo que de ahora en adelante tenemos que tener mucho cuidado en no habitar ese tipo de obras. Y antes de comprar, antes de habitar y antes de construir, que pueden ser las 3 variables, de verdad revisar y determinar en la municipalidad, como tú dices, ya para cadenciar el tema, de que no se trate de un área roja en cuanto a riesgo, única y exclusivamente. Porque si no, está perdiendo su inversión y eso es dramático, pero perder la vida es más dramático. Julio Talamonte, ha sido un gusto conversar con usted en este espacio. Agradecemos las recomendaciones oportunas y, por supuesto, el análisis sobre este tema. Gracias, Talamonte. Te vemos a las 9 de la noche en A la Medida. Así es, muchas gracias. Continuamos.